¿Qué tal? Buenos días, estimados maestros. Hoy vamos a hablar acerca de evaluación de los aprendizajes. Básicamente, es importante este tema en nuestra planeación académica. Si bien es cierto, no nos vamos a focalizar en lo que realmente o todos los aspectos que implica la evaluación de los aprendizajes, porque la finalidad es mostrarles, ¿no? De manera muy general desde la planeación académica, ¿qué es lo que ustedes, profesores, tendrían que estar colocando en este apartado? Sin embargo, somos conscientes que antes de entrar a la selección, determinación de instrumentos, evidencias de aprendizaje, es necesario plantear, ¿no? O que ustedes visualicen a qué nos referimos cuando hablamos evaluación de los aprendizajes, ¿no? Mucho se ha hablado del tema en relación a qué es la evaluación. En ese sentido, desde la Universidad Cristóbal Colón, nosotros tenemos o trabajamos desde el enfoque por competencias y en relación a este enfoque, una de las características que cambia radicalmente es la evaluación, el tema de la evaluación. Si bien es cierto, pasamos de un método tradicionalista, a evaluar de manera tradicionalista, a evaluar a través de la determinación de evidencias, la determinación y selección de instrumentos de evaluación, y con ello vamos a estar nosotros midiendo, ¿no?, el desempeño de los estudiantes a través de estos instrumentos de evaluación. Pero entonces, ¿qué implica la evaluación de los aprendizajes? Y situándolos desde el enfoque por competencia, tenemos, ¿no?, que de acuerdo a lo planteado por Tobón, que es un autor que mucho ha hablado acerca de lo que es la evaluación por competencias, y él la define como el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias, teniendo en cuenta criterios preestablecidos para dar retroalimentación en aras de mejorar los resultados. Podemos identificar en esta definición ciertas características que nos hacen o nos llevan a una evaluación a través del enfoque por competencias. Y estas tienen que ver con evidencias, ¿sí?, recopilar evidencias, productos y criterios preestablecidos, ¿sí? También otro de los elementos que se resaltan en esta definición es la importancia de brindar una retroalimentación. Esto es sumamente importante porque de una u otra manera nosotros como profesores tenemos la facultad, ¿no?, en este sentido de identificar las áreas de oportunidad de los estudiantes, y de esta manera, a través de nuestra definición o determinación de instrumentos de evaluación, podemos estar brindando esa retroalimentación, que sea una retroalimentación efectiva, clara, precisa, y que le permita al estudiante, ¿no?, realizar estos procesos de mejora en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Otro de los conceptos que tenemos en relación a la evaluación por competencias es un proceso mediante el cual se realiza un balance objetivo, válido, confiable y significativo para identificar en qué medida los alumnos han desarrollado un desempeño adecuado. Recordemos que nos interesa, ¿no?, en este enfoque por competencias, que el estudiante, ¿no?, ponga en manifiesto un desempeño, que nos demuestre un saber hacer por parte o a través de los contenidos temáticos que nosotros hemos brindado a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos interesamos por un desempeño eh, adecuado a las demandas del entorno en que se presentan y que encontrarán en el transcurso de su vida, utilizando conocimientos, habilidades de pensamiento, destrezas, actitudes. Es una oportunidad de aprendizaje sin duda alguna. Cuando hablamos de competencias, como ya lo vimos en las unidades anteriores, competencia hace referencia al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. En ese sentido, tendría que estar enfocada la evaluación en la determinación, ¿no?, o en poder identificar eh, 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 los conocimientos, las habilidades y las actitudes en un desempeño por parte del estudiante. Finalmente, la evaluación basada en competencias no solamente se interesa en conocer cuánto sabe el estudiante, que tiene que ver con la parte conceptual o la parte de las teorías, sino en los resultados que reflejan un desempeño concreto, ¿no? Se caracteriza por estar orientada a valorar el desempeño real del estudiante en un contexto real, el cual sintetiza los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores involucrados en la realización de una función o actividad, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación basada en competencias, que es el enfoque que como universidad estamos ostentando,
tenemos que cuidar mucho esta parte, ¿no? Y que realmente la selección de nuestras evidencias nos permitan a nosotros como profesores identificar estas destrezas, estas actitudes y estos valores por parte de los estudiantes. ¿Dónde los vamos a identificar? Más adelante les voy a explicar, ¿no? A qué nos referimos con esta determinación. Evaluación de los aprendizajes, como veíamos en los conceptos anteriores, refiere dos características primordiales, ¿sí? Que tiene que ver con evidencias e instrumentos de evaluación. Las evidencias hacen referencia al producto que usted, profesor, le va a solicitar al estudiante, ¿no? Y que el estudiante tendrá que estar entregando en los tiempos que usted esté determinando, ¿sí? Son evidencias de aprendizaje que sean compatibles con el esquema. En este sentido, transitamos, ¿no? Y a partir de la pandemia también es una de las cuestiones que se tuvieron que modificar y transitamos de una presencialidad también a un esquema híbrido. Evidencias que van demostrando el desarrollo de la competencia de los estudiantes, es decir, el avance que ellos van teniendo a lo largo de su proceso formativo. Y también parte, ¿no? De la selección de instrumentos que usted como profesor tendrá que seleccionar de entrada, determinar, seleccionar y diseñar estos instrumentos de evaluación que serán de una u otra manera significativos para que el estudiante identifique sus áreas de oportunidades. Es importante que el diseño de estos instrumentos de evaluación sean lo más claro, pertinentes y oportunos para los estudiantes, ¿sí? En este se resalta la importancia de criterios de evaluación, ¿sí? Los criterios de evaluación son parte fundamental del diseño de los instrumentos de evaluación. En ese sentido, evidencia es lo que el estudiante me va a estar entregando a mí como profesor y el instrumento es lo que yo voy a estar diseñando para evaluar esa evidencia, ese producto que el estudiante me esté entregando, ¿sí? De manera muy general, se entiende por evidencia como el conjunto de pruebas, productos que demuestran que se ha cubierto satisfactoriamente un requerimiento, una norma, un parámetro de desempeño, una competencia o un resultado de aprendizaje. Hablamos de evidencia dado que la competencia no puede ser observada en sí misma, sino que tiene que ser inferida. Es decir, podemos nosotros a través de las evidencias de aprendizaje ver qué tanto el alumno ha aprendido, cómo ha aprendido y cuáles podrían ser esas áreas de oportunidades que él tendría que estar mejorando en ese sentido, ¿sí? En todo momento hacemos hincapié a que debe referir un desempeño por parte del estudiante. Ahora bien, los instrumentos de evaluación son herramientas que el profesor tendrá que seleccionar y diseñar para dejar con mayor claridad qué es lo que usted le va a estar evaluando a ese producto por parte del estudiante, ¿sí? Se registran, es donde nosotros determinamos criterios de evaluación, debemos de ser muy selectivos, claros y pertinentes en cuanto a qué le voy a estar solicitando al estudiante de ese producto, qué le voy a evaluar, cuáles van a ser mis parámetros que yo voy a considerar de ese producto que el estudiante me tendrá que estar entregando, ¿sí? Y con base a esto, los estudiantes tendrán que ajustarse. Somos conscientes que mientras más claros seamos en nuestros instrumentos de evaluación, pues el estudiante tendrá mayor claridad de cuáles van a ser los lineamientos que el profesor me va a estar evaluando en el producto que yo le voy a estar entregando. Algunos ejemplos de evidencias de aprendizaje, bueno, tenemos el mapa conceptual, el ensayo, portafolios de evidencia o carpetas de evidencia. También esa es otra de las cuestiones que debemos de clarificar. Cuando nosotros hablamos de un portafolio de evidencia, hacemos referencia a que el estudiante seleccionará de este conjunto de productos, podríamos llamarlos de proceso, que se realizaron a lo largo del semestre o en este caso si usted lo va a solicitar en el periodo parcial, bueno, todo lo desarrollado hasta el periodo parcial. Sin embargo, aquí en el portafolio de evidencias será el estudiante quien seleccione estos productos significativos que tuvieron un impacto en cuanto a su aprendizaje. Y junto con ello deberá entregar una reflexión que pues demuestre, ¿no?, que efectivamente ha tenido ese resalte en cuanto a su aprendizaje logrado hasta ese momento.
Diferencia de ello es que la carpeta de evidencia solamente es la acumulación de productos. Pudiera decirse que si el profesor solicitó 20 productos, pues esos 20 productos van a estar en esa carpeta de evidencias, que no demandan que el estudiante haga una reflexión, una autoevaluación, inclusive que él mismo sea quien seleccione los productos, sino el profesor indique la cantidad de productos que deben de estar en esa carpeta de evidencias. También otro de los ejemplos de evidencias de aprendizaje son los debates, los proyectos, los reportes de lectura, investigación documental, exposiciones, entre otros más.